Introducción general. 1. Observaciones preliminares. El volumen de la fuerza de trabajo de un país, multiplicado por su productividad, sustenta a la sociedad tanto en su capacidad de reposición como de expansión. Tal sustentación se encuentra ligada a la producción anual de bienes de uso y consumo ordinarios y la reposición de los bienes de capital empleados en el ciclo anterior. Por su parte, la expansión de la actividad económica está determinada por el excedente económico destinado a incrementar el equipo que amplía la capacidad para producir bienes y servicios, acumulación de bienes de producción. Es evidente que pese a todas las desviaciones y altibajos, la economía tiene, en última instancia, una base humana en sus fundamentos y en sus objetivos. En cuanto al comercio internacional, los fundamentos están relacionados con el abastecimiento de satisfactores al menor costo posible y sus principios han servido para orientar los objetivos de la política comercial. Existe entre teoría y política una interdependencia cuyos resultados pueden ser óptimos si se utiliza una teoría adecuada a cada circunstancia y a cada país como guía de una política racional. En materia de comercio exterior como en otras ramas de la economía, ambos aspectos son esenciales para conducir racionalmente los asuntos prácticos del intercambio entre países, o dicho de otra manera, es preciso escoger la teoría adecuada a cada caso de acuerdo a los objetivos fijados de antemano a nivel de decisión política y derivar de ella la política económica. En materia de comercio exterior suelen emplearse indistintamente tres conceptos. Primero, la economía internacional, que a juzgar por el título debería referirse al análisis de funcionamiento de la economía mundial vista de conjunto. Segundo, relaciones económicas internacionales, que sugiere incluir la totalidad del intercambio de artículos, mercancías, la compraventa de servicios y los movimientos de capital, o sea, la compraventa de títulos documentarios que expresan derechos y obligaciones en dinero, y además los movimientos de población causados por factores económicos. Tercero, en cambio, comercio internacional parece limitarse al simple intercambio de mercancías, pero en propiedad es título adecuado porque incluye la compraventa de bienes y servicios y los movimientos de capital y de población. Todos estos aspectos caen bajo la denominación de comercio internacional, de artículos, servicios y capitales y el desplazamiento de fuerza de trabajo, y que invariablemente se incluyen en el concepto de balanza de pagos. Resulta falsa la aseveración de cierto autor al afirmar que la teoría es la sirvienta de la política, porque una política sin el apoyo de una teoría opera sin rumbo fijo y su aplicación empírica puede conducir a una política equivocada o menos eficiente. Asimismo, una teoría sin el complemento de una política concreta queda en el plano de las meras abstracciones. En materia productiva y distributiva, los teóricos deducen y exponen los principios que rigen el intercambio internacional y que suelen servir de criterio para lograr el más racional empleo de los factores productivos e incrementarlos. Es decir, la teoría económica se justifica a través de la política económica, y en materia de comercio internacional la teoría tiene por objeto orientar y servir de guía a las decisiones de la política comercial. Toca a los hombres de Estado decidir en función de las circunstancias los objetivos para los que han de emplearse los recursos productivos. A. Producir preferentemente para satisfacer las necesidades de la población a corto plazo o para la acumulación. B. Economía de paz, o economía de guerra. C. Producir para satisfacer necesidades civiles vía mercado o para atender necesidades sociales en las que el mercado no orienta la producción. Los objetivos, cualquiera que sean las circunstancias que los determinen, no cabe duda de que el consumo es un punto de partida de toda actividad económica y al mismo tiempo su meta final. Para generar el producto, el trabajo es, básicamente y en último extremo, el único agente que crea valores económicos. El capital y la técnica como factores de la producción son producto del trabajo humano cuyo objeto es aumentar la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo. Es decir, en lo que respecta al trabajo como agente creador de valores, la actividad racional de los seres humanos los ha conducido también a crear instrumentos de producción y técnicas que hagan más eficiente el esfuerzo humano. No obstante, al operarse un cambio en la organización económica, surge la necesidad de explicar y justificar la ganancia atribuyendo una capacidad generadora de valores económicos al capital, olvidando que son instrumentos creados por el hombre y cuyo manejo depende de él. Las relaciones económicas internacionales tienen un fundamento teórico y una manifestación práctica. El fundamento consiste en los principios que rigen el intercambio internacional. La manifestación práctica no es sino el conjunto de procedimientos y acciones que construyen la política de comercio exterior.
Acorde con lo anterior, las actividades productivas y el reparto del producto, así como la distribución geográfica de los productos en función de la demanda, circulación, tienen su motivación en última instancia en el consumo. Desde el punto de vista histórico, el consumo constituye el punto de partida, y el progreso en todos los aspectos, la meta de toda actividad económica. El trabajo humano y el consumo resultan ser las actividades básicas, en cuanto a la generación del producto y a su destino final. Marx y Keynes en el fondo se apoyaron en estos criterios al aclarar ambos la función del consumo, y el papel de la fuerza de trabajo el primero y del empleo el segundo. Por tanto, la fuerza de trabajo en su doble papel de productora y consumidora, es la que ha desempeñado una función básica e independiente a través del progreso de la historia humana. Respecto a la capacidad de expansión, se ha de tener en cuenta que si aumenta la productividad de la fuerza de trabajo, proporcionará también capacidad competitiva a un país frente al exterior y producirá simultáneamente un cambio cualitativo favorable al desarrollo económico, en el caso de que el país pase de una actitud pasiva o defensiva a aquella de conquista de mercados. El comercio exterior y los cambios de volumen y de su composición constituyen uno de los indicadores del crecimiento económico de un país, crecimiento que se manifiesta principalmente en su capacidad para sustituir competitivamente importaciones y exportar productos generalmente manufacturados que proporcionen divisas para pagar las importaciones de las mercancías y servicios necesarios al crecimiento de la economía nacional. Sustituir importaciones con altas protecciones directas e indirectas es signo de impotencia competitiva en lo interno y en lo externo, siendo síntoma de un desarrollo precario, que se acentúa en la medida que se acrecienta la necesidad de proteger al mercado nacional de la competencia externa. Semejante situación se agrava en la actualidad por las siguientes razones. La competencia internacional, por una parte, se halla cada día menos basada en la dotación de ciertos recursos naturales, y cede el paso al empleo de técnicas de producción constantemente renovadas. Por otra, no se efectúa con base en la supuesta libre competencia, sino sobre relaciones monopólicas y de poder de negociación a nivel gubernamental. El enfoque tradicional que consideraba el intercambio entre países en función principalmente del uso de sus recursos abundantes en mercados donde imperaba la competencia al nivel de empresas privadas ha dejado de tener la validez relativa de otrora. El comercio exterior se apoya cada vez más en la productividad comparada, que se basa en el empleo de técnicas de producción en constante proceso de renovación, que disminuyen costos, mejoran y estandarizan la calidad y amplían la diversificación de los productos. A estos aspectos se suma la capacidad de negociación de las firmas y de los países. 2. Importancia y características generales del comercio. El sustrato de la vida económica capitalista está constituido por productores que, con fines lucrativos, elaboran mercancías mediante las cuales los consumidores satisfacen sus necesidades a través del mercado. El comercio se halla presente en todos los aspectos de la vida, ya sea en el comercio de la fuerza de trabajo, salario, del dinero, tipo de interés, del comercio de mercancías, precio, o del comercio de divisas, tipo de cambio. Toda operación comercial implica la confrontación de dos magnitudes, una oferta y una demanda, a las que se añade su resultante, el precio. El comercio ha adquirido tanta importancia en el régimen de la producción capitalista y le ha impreso un sello tan especial, que no faltan economistas que consideran o definen a la economía como la ciencia que se ocupa del estudio del comercio, o que al menos hace de el centro de las actividades. Así, Hicks y Hart definen a la economía diciendo que es la ciencia que se ocupa de los asuntos comerciales, entendiendo el comercio en su sentido más amplio. Kenneth Goulding, por su parte, afirma: los aspectos de intercambio es posible que constituyan con mucho la mayor parte de los fenómenos sujetos a investigación económica. Desde luego, no es exagerado afirmar que el estudio del cambio abarca las 9/10 partes de la esfera del economista. Louis Segal asevera que Marx comienza el estudio de la producción capitalista analizando la mercancía. Procede así porque en la sociedad capitalista domina la producción de mercancías. En otras palabras, porque en ella los productos no están destinados al consumo individual inmediato, sino a ser cambiados en el mercado. Marx, en el tomo 1 de El Capital, dice: la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos revela como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. En una palabra, la economía lucrativa en la que vivimos, se desenvuelve a través del proceso del cambio que lo comercializa todo, hecho por el que adquiere importancia significativa el estudio del comercio.
Así como la industria y el transporte crean la utilidad de forma y de lugar, respectivamente, la actividad comercial auténtica, no especulativa o innecesaria, crea la utilidad de tiempo o de oportunidad. En general, el comercio es la rama de la actividad económica que se refiere al intercambio de mercancías y de servicios, mediante el trueque, o dinero, con fines de reventa, o para satisfacer necesidades. El comercio pasa a ser una de las actividades de la división social del trabajo. O más bien, su producto. En cuanto a las causas básicas y extremas de todo comercio debemos considerar, por una parte, la distribución desigual de los recursos productivos, aunados a las aptitudes adquiridas por los hombres. Y por la otra, las ventajas que resultan de la división del trabajo y de la especialización consiguiente. Ahora bien, en el ámbito del intercambio comercial entre países podríamos empezar preguntándonos, ¿cuáles son las características del comercio internacional? ¿Qué necesita importar un país como colectividad y qué puede exportar a cambio? El comercio internacional solo puede concebirse como un caso especial del comercio en general. Las leyes y principios que rigen el intercambio interno poseen, en general, la misma validez en el campo del comercio internacional, no obstante sufrir ciertas modificaciones y complicaciones a causa de los fenómenos que genera, tipo de cambio, o por los obstáculos artificiales a los que está sometido, aranceles, a los cuales suelen incorporarse ciertas dificultades naturales, mayor costo de transporte. Sin embargo, todos estos aspectos no cambian su naturaleza, a juzgar por sus finalidades lucrativas o al abastecer a un país de aquello que carece. El comercio nacional y el internacional no son más que dos formas diferentes de alcanzar estos objetivos. El acto de comerciar lleva implícito que las partes se beneficien mutuamente con el intercambio. De igual manera que el comercio nacional, el internacional se rige por los principios de la economía lucrativa, complicados cuantitativa o cualitativamente. Pero las leyes del valor, de los precios, oferta y demanda, de los rendimientos no proporcionales y otras más, rigen por igual el intercambio internacional y el nacional. Esencialmente no hay diferencia entre ambas clases de comercio, porque el comercio exterior constituye solo una ampliación del comercio interior. Son más bien situaciones especiales o artificiales las que los distinguen uno del otro. No obstante que el comercio internacional es parte del comercio general y de la economía política, suele tratársele por separado bien sea por razones históricas o por las características específicas que originan los fenómenos inherentes al mismo. Pero estos fenómenos nuevos o modificados deben explicarse fundamentalmente a la luz de los principios de la economía, no por principios ajenos a ella. Quizá convenga recordar aquí a William Cunningham, cuando dice que la historia económica no es tanto el estudio de una clase especial de hechos, sino el estudio de todos los hechos desde un punto de vista especial. ¿No será que en el comercio internacional estudiamos tanto una clase especial de fenómenos económicos, como todos ellos en sus relaciones con intercambio entre países? Cualquiera que sea el ángulo desde el que lo miremos, es indudable que necesitamos estudiar las relaciones de una economía con el exterior para determinar la forma en que dichas relaciones afectan la explotación y la distribución de los recursos de cada país y apreciar su influencia sobre la producción y los costos, el desarrollo de la tecnología y de la productividad, la distribución del ingreso y el desarrollo económico mismo. Las relaciones económicas de un país con el exterior, al igual que sucede en el mercado interno, se concretan al intercambio de bienes, servicios y capitales, así como al movimiento de la población en tanto fuerza de trabajo, y a los efectos que este intercambio produzca sobre el conjunto de la economía nacional. En su aspecto evolutivo, el comercio dentro del proceso histórico de la humanidad ha estado asociado a regímenes económicos, cuyas grandes etapas son la economía local o feudal que se transformó en economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando político y económico, y la evolución de la economía nacional hacia una economía internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al librecambio. Es así como de la autosuficiencia local surge el principio para lograr la máxima potencia política y económica de cada país, a la que sucede el principio de la interdependencia mundial. Se perfila ya, sobre todo en el área socialista, la nueva función del comercio, según la cual el intercambio deberá asumir funciones de cooperación internacional. El concepto y la actitud que se ha mantenido respecto a la importación y a la exportación ha variado históricamente. En la Edad Media se prefería importar, basándose en el criterio de que las importaciones aumentaban las cantidades de satisfactores disponibles, a diferencia de las exportaciones que las disminuían. Esta fue la época en que se atendía preferentemente al abastecimiento del consumo del feudo.
Posteriormente, en la etapa mercantilista, se invirtió el pensamiento y surgió la preferencia por exportar al máximo e importar al mínimo. Se buscaba adquirir metales preciosos por medio del saldo neto con el intercambio externo. Después, durante la época librecambista, se reconoció que era tan conveniente la exportación como la importación. Con apego a este principio se acepta que es preferible comprar barato que fabricar caro, o sea, que no se puede, a priori, preferir la importación a la exportación. Es preciso conocer primero los costos relativos a fin de que los países compren en el mercado donde adquieran las mercancías más baratas y vendan sus productos en el que pague precios más elevados. En términos generales, actualmente se reconoce que el comercio es un recurso para el bienestar y un instrumento para el desarrollo económico. Las divergencias surgen al tratar de precisar qué mercancías y a qué precio deben importarse o exportarse. 3. Causas históricas que motivaron la necesidad de una teoría del comercio internacional. Desde los mercantilistas suele estudiarse el comercio internacional separadamente del nacional, lo cual se explica principalmente porque primero, desde esta época data el nacimiento de las nacionalidades, o sea de los estados políticamente independientes con unidad orgánica y una política económica propia. Segundo, el comercio exterior fue siempre considerado como fuente de ingresos para la hacienda pública. Y tercero, hubo necesidad de explicar los fenómenos especiales surgidos de las relaciones económicas internacionales, como el tipo de cambio, el efecto de los aranceles y otras restricciones, necesidad acentuada en un mundo de nacionalismos en pugna, en donde cada país se convierte en sujeto propio de estudio, en el sentido de que cada uno busca la ganancia máxima frente a los demás, razón por la que se ha juzgado necesario estudiar en qué medida las relaciones económicas con el exterior afectan el nivel de su actividad interior. La razón de por qué hay dos enfoques teóricos arranca de David Ricardo, quien atribuyó la distinción entre ambos tipos de comercio a la diferente movilidad de los factores de la producción. Este autor partió del supuesto de que la movilidad del capital y de la mano de obra presentaban una resistencia natural a transferirse de un país a otro y, en cambio, tendían a moverse en forma perfecta dentro de cada país, a partir del cual dedujo que la misma regla que establece el valor relativo de los bienes de un país, no rige el valor relativo del precio de los productos intercambiados entre dos o más países. Esta diferente movilidad de los factores producía, según Ricardo, diferentes remuneraciones para el capital y para la misma clase de trabajo en los países cambistas, lo que no sucedía dentro de un país dada la libre y casi automática movilidad de los factores. Cualquiera diferencia que surgiera en las tasas de interés, en las utilidades para los capitalistas o en los salarios para los trabajadores dentro de un país suponía que se nivelaban rápidamente gracias a la perfecta movilidad de los factores de una región o actividad hacia otra. Lo cierto es que en la época en que escribió David Ricardo, y a juzgar por el país que sirvió de observación, la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, parecía que su teoría encontraba cierto apoyo. Sin embargo, vista a largo plazo y aplicada al conjunto de países que intercambian, se desprende que la movilidad o inmovilidad relativa del capital y de la mano de obra, geográfica y ocupacionalmente, se han regido por causas históricas tanto en lo interno como en el ámbito internacional. Sin negar que existan resistencias naturales de los individuos para trasladarse a un medio social y geográfico diferente, dejar familia y patria, o aventurar sus capitales en un medio desconocido en el que estarían sometidos a diferente legislación, argumentos que esgrimía David Ricardo, no puede aceptarse que la movilidad de los factores se haya realizado siempre en forma perfecta en el interior y nula en el exterior. Históricamente la movilidad e inmovilidad de los factores han sido relativas al estar gobernadas por causas de carácter histórico estrechamente ligadas al desarrollo económico comparativo de los países. Tan pronto como Inglaterra se saturó de capital, empezó a explotarlo. Fenómeno semejante sucedió con la emigración de la mano de obra en el continente europeo. La movilidad de los factores productivos dentro de un país suele efectuarse en forma menos imperfecta que entre países, a condición de que existan mayores oportunidades para el trabajo y la inversión dentro del mismo. Sin embargo, una vez alcanzado cierto desarrollo interior surge la conveniencia para la emigración de ambos. Esta situación quedó corroborada por el movimiento internacional de mano de obra y de capital durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, desde Europa occidental hacia otras áreas geográficas. En el curso de la historia, otros fenómenos han venido a acentuar la necesidad de estudiar por separado el comercio internacional, a saber, barreras artificiales, sistemas monetarios y crediticios independientes y política económica autónoma. A. Barreras artificiales.
Los aranceles, los contingentes de importación, las prohibiciones y los demás instrumentos reguladores del comercio producen a largo plazo efectos muy importantes por desviar el uso de los recursos en cada país, en relación a la aplicación que se les daría en una economía de libre cambio internacional o de absoluto aislamiento. En razón de estos obstáculos se crea en los países una estructura económica diferente de aquella que hubiera existido de regir una política comercial con plena interdependencia económica y sin obstáculos. Por tanto, del mismo modo que la desviación del comercio modifica la estructura económica de un país, la estructura a su vez modifica e influye en las relaciones comerciales. Se fomentan actividades sobre la base de diferentes tipos de protección respecto de la competencia exterior, política que repercute tanto en el uso y la remuneración de los recursos, como en la relación de intercambio con el exterior. A través de los controles se influye de inmediato sobre la dirección y el volumen del comercio, y a largo plazo, sobre la estructura económica de cada país y del mundo. Las restricciones que limitan la oferta exterior tienen como consecuencia la combinación de los factores productivos en forma diferente a las combinaciones que se efectuarían para producir sin protecciones. A las diferencias que tienen su origen en factores naturales, hay que añadir las correspondientes a los factores artificiales. B. Sistemas monetarios y crediticios independientes. La soberanía nacional da también lugar a políticas monetarias independientes y a la realización de pagos entre países que alteran la estructura comparada de los precios y de los salarios. La regulación nacional de los medios de pago y su impacto sobre los precios, los salarios, la producción y aún sobre el mismo comercio exterior, aunada a la necesidad de un tipo de cambio cuya función es relacionar deudas pagaderas en diferentes monedas, son elementos importantes que también crean diferencias entre ambas clases de comercio. Si en el mundo existiera solamente un país resultaría innecesario el tipo de cambio. Pero la existencia de muchos países crea un mecanismo monetario con vida y efectos específicos derivados de la misma pluralidad de países. Entre los puntos más importantes a estudiar en la teoría monetaria del comercio internacional sobresalen el relativo a las perturbaciones que sufren los países debido a las transferencias de fondos, así como el análisis del mecanismo de transmisión y la forma de conversar o restablecer el equilibrio externo. C. Política económica autónoma. Como consecuencia de los tres aspectos citados, el diferente grado de movilidad de los factores de la producción, de un sistema monetario y bancario autónomo y el de las barreras artificiales, cada país establece una política económica con relativa autonomía que en última instancia genera una particular estructura económica y de intereses de las economías nacionales, estructura diferente de la que hubiera tenido lugar en una economía internacional con libre cambio. De concebirse un comercio internacional completamente libre, cada país se hubiera especializado en la producción de aquellos artículos que le proporcionaran mayores ventajas o tuviera menores desventajas. Los pueblos se interesan más por el desarrollo de su nación que por el del mundo, y si muestran cierto interés en este tipo de desarrollo económico, es porque beneficia los intereses nacionales. El sentimiento nacional crea una cohesión en cada país no solo jurídica y política, sino económica y social. Todos quieren obtener la ventaja máxima para su nación, motivo por el cual regulan el comercio exterior en beneficio del interés nacional y no de la economía mundial, creándose en cada país una composición de intereses económicos y políticos bien diferentes de lo que existiría en un mundo de libre comercio. A este aspecto suele agregarse la acción de los monopolios internacionales cuya divisa es el afianzamiento y ampliación de sus intereses. Por ambos motivos no siempre hay coincidencias entre el interés de un país y el de los demás. En general predomina la influencia de los países dominantes sobre los dominados y dependientes, en tanto que la autonomía económica de ciertos países queda reducida a un mínimo teórico a ciertos aspectos secundarios. 4. Teorías pura y monetaria del comercio internacional. El estudio teórico del comercio internacional comprende dos campos. A. Teoría pura, que se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional o en forma más expresiva, como afirma Bhagwati, en la teoría pura se han abordado dos esferas distintas. 1. El enfoque positivo u objetivo, referido a la explicación y a la predicción de los acontecimientos, y por ello, a dar contestación a preguntas como estas. ¿Por qué un país comercia de la manera como lo hace? ¿O como lo expresa con mayor precisión Vanek? ¿Qué determina la estructura, la dirección y el volumen del intercambio entre países? Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar un tipo u otro de productos y cuánto se intercambiará de cada mercancía?
2. El análisis del bienestar indaga a los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio de un país, análisis que conduce a este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? ¿Aumenta o disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio exterior? Dentro del enfoque positivo se persigue la verificación empírica y, en teoría del bienestar, el análisis económico busca orientar la política práctica. En resumen, primero es la teoría, luego la investigación de los hechos ante un caso concreto y después la aplicación de medidas específicas. B. Teoría monetaria. Comprende dos aspectos. 1. La aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o sea el enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante el circuito o secuencia. Circulante, nivel de precios, saldo comercial, y sus efectos sobre los precios, los ingresos y en especial sobre el tipo de cambio y el tipo de interés. 2. El análisis de proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, procurando contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud hasta restablecer el equilibrio, o en su defecto, para preservar este al nivel deseado. Ambas teorías, pura y monetaria, son necesarias para el análisis teórico y práctico del comercio internacional. Así, la teoría de las ventajas comparativas ha servido de punto de partida para explicar las pautas del comercio y posteriormente permitir la verificación empírica y, a la vez, dice Bhagwati, para, en el caso inverso, formular teorías para explicar pautas observadas en los fenómenos económicos. Por otra parte y en forma complementaria, las teorías pura y monetaria sirven para dar fundamento a la política comercial y a sus cambios. Especial relevancia adquiere el comercio internacional para los países empeñados en salir de la etapa del subdesarrollo transformando la estructura económica prevaleciente.